que tener cuidado también en esos mensajes que se dan, en el cual se quiera simplemente terruquear. Ha habido mucha discusión con respecto a la composición del Consejo de Ministros, e incluso hay algunas bancadas o algunos sectores políticos que plantean que si no se producen algunos cambios, el gabinete no debería recibir el voto de confianza. Lo sorprendente es que a esas críticas se ha sumado Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, que ha cuestionado el nombramiento del embajador Maurtua como canciller. Finalmente, bueno, yo he venido planteando desde un primer momento que era innecesaria la salida de Héctor Béjar, porque aquí hay sectores dentro de las bancadas en el Congreso y también que representan claramente intereses que no han estado de acuerdo con los planteamientos que se han hecho desde el Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo, el presidente de la República, tiene toda la potestad de nombrar sus ministros. Se ha venido dando toda una lógica de presentar mociones desde el Congreso con el claro propósito de obstruir, de evitar que el Ejecutivo pueda empezar desde un primer momento adecuadamente el desarrollo de las acciones que se requieren para cambiar nuestro país. Ahora, en esta situación, como he venido señalando en las diversas entrevistas que me han hecho, ha sido parte de toda esa especulación que se ha venido dando que iban a salir ministros o no. Lo concreto es que mañana tenemos el voto de confianza, la investidura que se tiene que dar a los distintos ministros. Y creo que en democracia tenemos la posibilidad también de disentir, y eso es lo que hemos hecho, porque yo también he mostrado mis molestias o desacuerdo con lo que ha acontecido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, yo le llamé la atención al propio Héctor Béjar cuando estuvo acá creo que ha sido una de las pocas entrevistas, han dado 2 o 3 entrevistas, me parece, pero a medios locales me parece que ha sido la única por el hecho de no haber aparecido a hablar antes, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre él se decía que era responsable de homicidios y resulta que su sentencia, como él lo acreditó el día que estuvo acá, no dice eso, ¿no? Pero en fin, tal vez las cosas hubieran sido diferentes si se hubiera establecido otro tipo de relación con los medios de comunicación, por hostiles que sean, y con el propio Congreso. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el propio canciller no pidió ir y decir, quiero ir al Congreso a explicar, a que me pregunten hoy día mismo o mañana lo que quieran preguntarme? O sea, porque hay que resolver también ese tipo de manejos, digamos, o de protocolos en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Seguramente, pero como tú verás, a mí me parece muy preocupante que se vaya sentando precedentes que existan por opinar o por tener una opinión, se vaya convirtiendo en casi un delito, que te van sacando de un espacio, el cual a mí se ha venido demarcando la línea del gobierno respecto a las relaciones exteriores, que también es importante garantizar la soberanía de los pueblos y como el nuestro, ¿no? Eso para mí es fundamental y de ahí que yo he expresado desde el primer momento el desacuerdo respecto a ese punto, porque lo que yo veía era que simplemente sectores de la derecha lo que han querido es hacer un cargamontón a cualquier ministro o a los ministros para decir que aquí no hay capacidad, que no hay esto, que no hay lo otro, cuando si revisamos lo que ha pasado anteriormente vamos a ver situaciones en peores condiciones. Pero lo importante creo que es cómo vamos apuntalando y afianzando los cambios que necesita nuestro país. Estamos a puertas de una tercera ola, estamos con la exigencia de la población de la reactivación económica, pero para los sectores populares. Creo que esa debe ser la preocupación principal de este gobierno y el Congreso, que dice ser representar a las grandes mayorías o tiene el voto popular, o sea, también tiene que estar por este camino, porque a mí lo que me preocupa son 19 mociones que en el Congreso venimos discutiendo respecto a esos temas y no vemos los temas principales del país. Lo que vemos es cómo se quieren simplemente blindar para que de alguna forma sacar esta figura jurídica a dos dos gabinetes que no se les dé el voto de confianza, se vaya eliminando también la posibilidad o esta figura jurídica en el Congreso de que el Ejecutivo tenga la potestad de cerrarlo. Es una situación que se ha dado en el país y lamentablemente solamente se está viendo esos temas y a mí me preocupa que no se vea la realidad de nuestro país.
Ahora, pero ¿cuál ha sido entonces la agenda de la? Porque uno entiende que cuando el gobierno se va a presentar ante el Congreso a pedir un voto de confianza, se reúne con las bancadas para discutir, digamos, los avances de lo que sería el contenido de lo que va a proponer el gobierno para buscar términos de entendimiento. ¿Pero qué han discutido? ¿Qué ministro debe entrar y cuál debe salir? O sea, ¿esa ha sido la agenda? Parece ser que eso es lo que han estado señalando a través de fuera de los despachos ministeriales, porque hemos visto que el premier Bellido, desde el primer día que fue nombrado, o al siguiente día, inmediatamente se reunió con las bancadas. Empezó con nosotros como bancada también que somos parte del mismo partido, y ha continuado con las distintas bancadas. El día de ayer ha estado en el Congreso, en las oficinas en las oficinas de la bancada de Renovación Popular con Montoya. Se ha tenido de parte del Ejecutivo todos los puentes para poder plantear cómo estamos o está señalando el Ejecutivo los mecanismos que se van a ir planteando respecto al mensaje del 28 de julio y cómo que se van a superar los problemas, y el cual se requiere la participación de todos los peruanos. Usted acaba de hacer referencia, congresista, a la reunión ayer con Renovación Popular, pero el almirante Montoya ha publicado en su Twitter el día de ayer que exigen la inmediata renuncia del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien se encuentra seriamente cuestionado por versiones periodísticas y atestados policiales, donde estaría involucrado en atentados terroristas de Sendero Luminoso. Bueno, mira, yo creo que si leemos lo que tú has señalado, lo que ha señalado textualmente el congresista Montoya, está diciendo atestados policiales. Y los que somos abogados, yo soy abogado de profesión, el atestado policial de hace 40 años, si no ha pasado a Fiscalía y mucho menos al Poder Judicial, ¿de qué delito estamos hablando? ¿No? Entonces, creo que hay que tener cuidado también en esos mensajes que se dan, en el cual se quiera simplemente terruquear, que es lo que se ha venido dando hace ya meses, una posibilidad de construir un país distinto que se ha venido planteando, y creo que eso es lo que nosotros estamos también decididos a realizar. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema? O sea, ustedes dicen, la prioridad está clara, es la pandemia, la recuperación económica, se ha introducido también el tema del paulatino regreso a las clases presenciales para los escolares. ¿Y qué lugar va a ocupar en la agenda o debería ocupar, según la bancada de Perú Libre, el tema de la Asamblea Constituyente? Mira, la Asamblea Constituyente, en estos momentos, la Comisión de Constitución está presidida por el fujimorismo. Y evidentemente en ese espacio no se va a poder siquiera conversar de una nueva constitución, porque para ellos tienen una constitución perfecta que nos ha sacado de los grandes problemas. No sé en qué país vivirán, pero esa es su lectura. Y bueno, ellos con su lectura, pero el tema es que la población está atravesando por distintos problemas que precisamente devienen de una constitución que nace en una dictadura, como ha sido el tema del 93. Se está planteando una nueva constitución en este proceso democrático donde la población también tenga una participación, tenga un papel. El día lunes yo he estado en la ciudad de Arequipa, en mi región, donde se ha iniciado la recolección de firmas, que los ciudadanos también empiezan a participar en política y empiezan un proceso constituyente a discutir el país que necesitamos, también plasmarlo en una nueva constitución. Pero digamos, también congresista, también hay un grupo de personas que están recogiendo firmas en el sentido contrario, para que no se cambie la Constitución, pero ¿no sería lo razonable que se inicie una discusión en el marco de la Comisión de Constitución, más allá de quién la presida, porque que la presida Fuerza Popular no quiere decir que no sea posible abrir espacio de discusión ahí, que es además lo que corresponde, es decir, qué cambios hay que producir en la Constitución y si dentro de esos cambios o el procedimiento para realizar esos cambios debe ser una asamblea constituyente, que implica, hecho de paso, una reforma constitucional. Es decir, para poder hacer la asamblea constituyente, primero hay que reformar la Constitución en ese punto. Mira, es decir, crear esa institución que no existe constitucionalmente. Lo que yo veo en el Congreso, sí, podemos conversar frente a esos temas porque el debate debe ser abierto, pero a la hora de votar, porque en el Congreso se ve también por votos, que es la correlación que existe, evidentemente que se va a trabar cualquier tipo de modificación estructural o modificación esencial en la Constitución actual del 93.
Por esa razón, creo que es importante también, bajo un mecanismo que permite la actual Constitución, que sea la población, que es a través de las firmas, que plantee la realización de un referéndum para que la misma población decida pero si se quiere lo que una el nueva referéndum Constitución. congresista puede decidir es que se introduzca en el debate el tema de la creación o la convocatoria de una asamblea constituyente, lo cual supone una reforma constitucional. No es que se hace un referéndum y digamos que ustedes le ganan a Lucas Gersi, que está recogiendo firmas en contra, ¿no es cierto? O se hace el referéndum y la gente dice que se haga una asamblea constituyente. ¿Eso qué significa? Que por iniciativa popular esto entra en la agenda para que se produzca el procedimiento que la ley y la Constitución mandan para una reforma constitucional. Es decir, o dos votaciones sucesivas en primeras legislaturas para modificar ese artículo de la Constitución sobre la reforma, o una legislatura más un referéndum confirmatorio. Pero ese sería el procedimiento. Igual van a terminar en la Comisión de Constitución. Pero es una situación también distinta frente a la participación de la ciudadanía, de la población, a quien tienen mucho miedo a este proceso de referéndum que pueda darse respecto a los sectores organizados o no organizados de la población. Yo creo que es importante que democracia también sea desde los sectores populares, desde los diversos sectores, que nos permita ir yendo a la discusión y al debate. En el Congreso, lamentablemente, yo no veo ese espacio necesario para poder hacer las modificaciones que hoy amerita en nuestro país, no solamente en la política económica, sino en los diversos aspectos que consagra la Constitución actual. Para terminar, en concreto, ¿qué esperan ustedes sobre este tema en el mensaje que dé el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, mañana? Sobre este tema de la Constitución. Mira, ¿Qué esperan oír ustedes? Bueno, sobre el tema de la Constitución, yo creo que es importante, como se ha señalado, apuntalar respecto a los temas esenciales que hoy tenemos en el país. Es importante y trascendental que podamos continuar con la recuperación de todo lo que significa los impuestos no pagados o las deudas que tienen las diversas empresas. Necesitamos modificar el tema de del gas ante un país que tiene yacimientos gasíferos, podamos tener gas a precios tan elevados. Eso se tiene que ir resarciendo en la economía de nuestro país y también empezar un proceso de producción. Hoy en nuestro país hemos sido invadidos por el tema de los productos internacionales o los productos que vienen de otros países, y necesitamos garantizar la producción nacional en todos los sectores de la productividad de nuestro país. Y creo que es importante también señalar que el día de mañana el gabinete Bellido vaya señalando los mecanismos, los espacios que también se van a ir trabajando, como se dijo, de relación directa con la población. Y respecto a la nueva Constitución, el Ejecutivo también tiene toda la potestad de presentar iniciativas al Congreso, y seguramente que lo harán. El tema de las firmas es un mecanismo que lo está estableciendo el partido para que también la población vaya haciendo un trabajo de organización y sobre todo de discutir la problemática de nuestro país y también llegar a lo que se está buscando, que es una asamblea constituyente. Ahora, de repente pasan ustedes a la oposición mañana, congresista, uno nunca sabe. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a esperar qué es lo que dice Guido y si lo satisface. No, pero nosotros defendemos este gobierno porque en los primeros días hemos visto que ya se están pagando las deudas de más de 15, 20 años, y yo creo que eso es un gran avance. Y también es importante señalar que los planteamientos y las posiciones planteadas en campaña, en el discurso del 28 de julio, debemos ser coherentes en esa posición, pero también tendremos todo el derecho de disentir en algunos aspectos, como fue el caso del ministro de Relaciones Exteriores, que espero que respete la posición del gobierno y que es la política internacional que se ha establecido con Héctor Béjar.